está tu cuerpo, abatida tu alma buena, llevas tu cruz en silencio, soportando los desprecios, por entero te entregaste para mostrarnos tu amor, tanto que sufriste, llevando nuestro dolor. Te olvidaste de ti mismo por acordarte de mí. Pagaste por mis pecados, los que yo debía sufrir. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la palabra de Dios, un espacio donde se comparte prédicas, testimonios, reflexiones de la sana doctrina del nombre de Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. En Minutos de Reflexión compartimos las mejores alabanzas para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Bendice, oh alma mía, canta alabanzas a tu Señor. No puedes callar de su gran amor, ámale por siempre con gran fervor. Él ha saciado tu vida, te ha perdonado de iniquidades, Él te ha sanado de enfermedades. ¿Cómo olvidar su grande favor? Bendice, oh alma mía, canta alabanzas a tu Señor. No puedes callar de su gran amor, ámale por siempre con gran fervor. Él ha saciado tu vida, te ha perdonado de iniquidades, Él te ha sanado de enfermedades. ¿Cómo olvidar su grande favor? Bendice, oh alma mía, tu Señor. Bendice, oh alma mía, tu Salvador. Él te da siempre fuerza al caminar, te guía, te guarda siempre sin desmayar. Alabado sea el Señor. Tengo sed de ti, mi Dios, adorarlo quiero. Recibe esta canción, alabado sea el Señor. Con todo mi corazón, tengo sed de ti, mi Dios, como el cielo claros, adorarlo quiero. Recibe esta canción. Toda la creación bendice y alaba a su Creador. La noche, la luna, también el sol, en silencio grato le dan loor. Todo lo que respire alabe su nombre con gran fervor. Él es digno de nuestra adoración, cantemos con gozo de corazón. Toda la creación bendice y alaba a su Creador. La noche, la luna, también el sol, en silencio grato le dan loor. Todo lo que respire alabe su nombre con gran fervor. Él es digno de nuestra adoración, cantemos con gozo de corazón. Bendice, oh alma mía, tu Señor. Bendice, oh alma mía, tu Salvador. Él te da siempre fuerza al caminar, te guía, te guarda siempre sin desmayar. Alabado sea el Señor. Tengo sed de ti, mi Dios,
Minutos de reflexión con Pablo Arana. El libro de Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué significará eso? Que bienaventurado, que hay gloria, que estamos obedeciendo a nuestro Dios cuando nos estamos casando. Cuando estamos obedeciendo, estamos diciendo que honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancha. Ese hogar va a estar sin mancha porque vamos a estar obedeciendo. Vamos a estar obedeciendo a aquella persona que realmente está siguiendo esto que dice acá. Pero a los fornicarios, a los que no quieren obedecer, y a los adúlteros, ¿los juzgará quién? Dios. No es el ser humano, es Dios. Ya hemos hablado que Dios viene como juez, porque nosotros mismos estamos marcando la línea, sea con desviaciones o sea recta. Lo importante es que sea recta hacia el reino de los cielos, mirando y teniendo la mirada siempre puesta es en nuestro Creador. Amén. Entonces la importancia de que hoy, que si no estás obedeciendo, obedece, porque a los fornicarios, fornicar, estar en adulterio, a ellos los juzgará es Dios. Pero ¿por qué? Por desobedecer, por tu forma de vivir. No es por nada más. Pero qué lindo es cuando nosotros obedecemos, porque sabemos que Dios, nosotros somos hechura de Dios. Asimismo, como nuestro Padre hermoso nos ha hecho también a ese ser amado, que es la mujer. ¿Qué nos enseña en Génesis 2:18? Porque sabemos que el ser humano siempre va a necesitar de otra persona. Siempre. Y sabemos algo también muy especial, que Dios sabe cómo se está viviendo la vida hoy en día, y todo está escrito, que hoy en día hay mucho desorden en esos corazones de la mayoría de las personas. E incluso se está viviendo como Dios no lo ordena. Dice, y dijo, ¿quién dijo? Jehová Dios. Amén. Dios lo dijo, no lo dijo el ser humano. Y dijo Jehová Dios, que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Pero tampoco le dijo, le voy a hacer en ese momento a Adán, le voy a mandar a Carlos o le voy a mandar a Francisco. No, le voy a hacer ayuda idónea para él. ¿Y qué le hizo? Una mujer. Le hizo una mujer, no le hizo otro hombre como hoy en día lo quieren hacer ver. Ni a la mujer le hizo otra mujer como muchos lo quieren hacer ver. Hay dos géneros y cualquier cantidad de creencias del mismo ser humano. Pero solo hay dos géneros, y no solo por medio de la palabra, sino el mismo ADN lo dice todo. Con una prueba de ADN dicen si es masculino o femenino. Pero entonces, ¿qué nos enseña Dios? Que honrosos sean todos el matrimonio. En todos. Ahí no dice que en unos sí y en otros no. Que en todos. También nos enseña que Dios a nosotros nos hizo esa ayuda idónea porque nos vio solos. Porque no es bueno que el ser humano esté solo. Entonces nos ha mandado esa hermosa ayuda para que nosotros estemos siempre caminando sabiamente. Sabemos muy bien que así como nosotros somos templo de Dios, la mujer es algo sagrado para el ser humano, para el hombre, porque también Dios nos hizo a nosotros y la mujer, por medio del hombre, gracias a Dios, fue creada. Amén. Entonces, así como nosotros vamos a amar a Dios y nos vamos a respetar a nosotros, tenemos que respetar a ese ser amado que tenemos al lado. A esa mujer tenemos que cuidarla y valorarla, respetarla como a nosotros mismos. Es en todo momento. Porque si nosotros no obedecemos
no estamos valorando, no estamos cuidando ese hermoso regalo que Dios nos ha dado, estamos desobedeciendo y estamos despreciando lo que Dios nos ha dado. Así como Dios hoy nos ha mostrado el camino de la salvación, que solo es uno, que ¿cuál es? Jesucristo. Y nosotros no, es que yo voy por el otro camino, que de todos modos ese camino también me va a llevar allá. No, solo hay un camino en el cual nos va a llevar al reino de los cielos y es Jesús. Pero también si nosotros hemos creído en ese camino, en ese nombre, vamos a obedecer a la palabra de Dios. Solo es obedecer. Y si dice ahí que honrosos sean todos el matrimonio, pues vamos a... Es porque, y lo hemos dicho en esas hermosas enseñanzas de la noche, que siempre vamos a estar recibiendo, es bendición, es algo hermoso, es esa paz, vida y paz a todos los que obedecen. Hay muchos que le dicen, no, es que de pronto si me caso, viene la separación. Obviamente el enemigo no quiere que uno se case, es así de sencillo. Y prefieren estar viviendo así porque así es como el enemigo los quiere tener, para que ninguno llegue al reino de los cielos. Entonces van a decir, no, es que me da miedo que si me caso yo a esta mujer o a este hombre lo amo y prefiero no casarme porque ya hemos tocado ese tema y algo sucede y las cosas no se dan. Obviamente va a ser así porque, lo vuelvo a repetir, el enemigo lo que quiere es que sigan viviendo en inmundicia, en fornicación, en adulterio, desobedeciendo los mandatos divinos que es la palabra de Dios. Pero qué lindo es cuando estamos obedeciendo, sabemos que ya todas las cosas han sido nuevas, todas las cosas son hechas nuevas porque lo de atrás ya ha quedado en el pasado. Es igual que el bautismo. Estoy tan confundido, tan lleno del pecado, que no sé si bautizarme, pero ya cuando he creído y obedezco, sepulto por medio del bautismo y por medio del agua, ese pecado y queda ya oculto y no vuelve a mí, porque ya ha nacido una nueva criatura. Es igual con el matrimonio. Entonces, la importancia de creer y obedecer la palabra de Dios. Amén. Porque nos enseña el libro de Mateo. Bueno, aquí no lo tengo escrito, me disculparán por si mi hermana me colabora ya, porque dice en el libro de Mateo que por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, porque en muchas ocasiones, nos dejamos llevar por las atracciones de la carne, pero sabemos que los deseos de la carne son contra el espíritu, y cuando el deseo de la carne se vuelve realidad, ¿qué es lo único que hay? Pecado, y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas el que persevera en la obediencia, eso es algo maravilloso, gloria a Dios. Solo vamos a tener siempre es privilegios, bendiciones, es vida eterna. Amén. Ya no va a haber nada malo. Por tanto, entonces para mis hermanos, Mateo 5:29, para aquellos hermanos que están al otro lado, que se den cuenta por medio de la Biblia, que es palabra de Dios. Porque a veces dicen, no, yo prefiero, déjeme echar una miradita, que eso no pasa nada malo. Y veo, porque yo lo hice, no ahorita estando en Cristo, sino anteriormente, que me dejaba llevar por lo que el ojo me guiaba, y aún así seguía la mirada y después me alimentaba de ello. Entonces ya estoy contaminando. Pero entonces nos dice Dios que, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer ¿en qué? En el pecado. Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Al infierno. Porque cada uno de lo que está sembrando va a recoger. No es más. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, sabemos muy bien que de nosotros, si nos vamos a dejar alimentar por esos deseos pecaminosos de la carne, eso mismo nosotros vamos a recoger infierno, condenación. Porque dice el Señor que, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros.
que ni siquiera se nombre, pero fornicación y toda inmundicia ni aún se nombre, que ni siquiera diga, porque hay gente que disfruta y se gozan y ríen y comparten esos momentos de alegría, pero en inmundicia. Entonces, hermano, hermana, que ni siquiera lo pienses. Cuando llegue ese pensamiento, cuando quiera entrar a tu vida, córtalo. ¿Cómo podemos hacerlo? Digo, porque yo lo viví. Cuando estaba iniciando los caminos de Dios, yo me estaba desintoxicando. Y yo, ¿cómo hacía? Escuchaba tanto alabanzas que yo me acordaba siempre de la misma canción que fue la primera que oí. Pero entonces ahí mismo me alimentaba, porque de lo que entra por el ojo, eso es lo que estamos alimentando nuestra cabeza. Esto es una torre de control que diariamente todo lo que está entrando por el ojo es lo que nosotros estamos alimentando diariamente. Pero si en este momento estás oyendo una canción de alabanza, acordándote de un versículo bíblico, inmediatamente vas a entrar a esto, porque Dios está dando cuenta. Si tú realmente vas a obedecer y Dios te da las fuerzas necesarias para decir, yo dejo atrás eso y no voy a contaminarme. Pero si tú dices, no, venga, déjeme, ¿qué tiene de malo mirar? Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará es Dios. Amén, amén. No el ser humano, ni siquiera tu mujer o tu marido, porque tanto el uno como el otro también pueden caer en tentación y en pecado. Entonces, si nosotros nos dejamos alimentar, eso mismo sucede. Yo lo hablaba con mi hermano Andrés hace 8 días. El señor, el pastor que por allá violó, estaba violando a una muchacha. Eso no fue porque, es que el diablo lo cogió de una y lo contaminó. No, él ya venía alimentándose de esas cosas para sí mismo darle la oportunidad al pecado para que entre ahí. Si nosotros desde un principio decimos, no, yo cierro la puerta al pecado, pues no va a haber qué malo entre en tu vida. Pero si estás dándole la oportunidad al pecado por medio de videos, por medio de imágenes, por medio de llamadas, por medio de personas que estás pasando, que es inevitable ver personas que se vistan como, puede ser algo muy atractivo, muy llamativo, pero es de ti si coges y te contaminas mirando. Y si tu ojo te es ocasión de caer a ese pecado, es mejor que lo saques de ti y no que todo tu cuerpo vaya a ser echado al infierno. Amén. Entonces, pensemos muy bien si realmente vamos a obedecer, si vamos a seguir los caminos de Dios. Acordémonos de algo tan maravilloso. Pero es que yo estoy soltero o soy soltera y esa persona pues tiene su pareja. ¿Qué malo yo estoy haciendo ahí? ¿Qué sucedió hace muchos años antes de que viniesen los mandamientos del reino de Dios a la tierra? Cuando José llevó, ¿quién es José? Sí, una persona que sufrió mucho. Y una persona soltera que siendo esclavo, aún golpeado, vendido por sus hermanos, ¿qué sucedió? El hombre fue vendido allá y estando allá tuvo gracia porque estaba obedeciendo ante nuestro Creador y tuvo gracia ante los que mandaban toda esa tierra allá en Faraón. ¿Y quién era el jefe en ese momento? Potifar. Pero José, él siendo soltero, ¿qué sucedió? ¿Qué dijo la mujer de Potifar? Mi señor me ha dado todo, mas no me ha dado de este siervo. Venga, yo lo voy a tomar. ¿Y él qué dijo? No, venga, hagámosle porque yo estoy soltero y ella es la que manda, hagámosle caso. No. ¿El qué hizo? Se despojó hasta de su ropa y que se quedara ahí y le huyó al pecado. Le huyó al pecado, siendo él soltero, porque sabía que eso no le agrada a Dios. Y aún ni siquiera estaban los mandamientos del reino de Dios. Pero sabemos ahorita que si estás soltero o estás soltera y estás haciendo algo que no le agrada a Dios, por tus propios actos te vas a condenar. No es más. Más bien, húyele y sé de agrado ante Dios antes que a los hombres, porque él pudo haber dicho, es la mujer del jefe. Antes gano unos punticos, de pronto me va a dar mejor comida, pero no. ¿El qué hizo? Y siendo así, de todos modos fue golpeado. Pero el mismo Potifar que llegó y dijo, no, es que él es temeroso de Dios. Y sabía
y no le importó porque sabía que si la mujer sí era resbalosa y ella le gustaba entrar en pecado. Y ella misma, por medio de todas sus acciones, se dejó descubrir. Porque ante la presencia de Dios todo está al descubierto. Nadie puede estar escondiendo nada. Y el mismo Potifar se dio cuenta de eso después. De que la mujer era la que le gustaba entrar en pecado. Mas no José. Porque ¿qué? Uno debe ser así, de agrado ante Dios, siendo obediente en todo momento. No solamente cuando nadie más nos está viendo, es en todo momento. Porque Dios todo lo ve. Amén, amén. Ante la presencia de Dios, todo está al descubierto. No importa dónde estemos, a cuánta profundidad de la tierra estemos, Dios todo lo ve. Y Dios mira las intenciones del corazón, porque del corazón es que emana la vida. ¿Qué dice 1 Corintios 6:9? Primera de Corintios 6:9. Dice lo siguiente, mis queridos hermanos: ¿o no sabéis que los injustos, aquel que no obedece, no heredarán el reino de Dios? No erréis, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los que afeminados, ni los que se echan con varones. Amén. Ni los que se echan con varones. Entonces, démonos cuenta algo grandioso que dice aquí también, que ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de ellos. Así que, como lo dije al inicio, no que porque yo estoy viviendo con otro personaje del mismo sexo, no pasará nada. Pero aquí dice que ni los afeminados, ni los que se echan con varones, porque por algo Dios hizo en ese momento una mujer para que nosotros él dijo: fructificad y llenemos esta tierra de seres humanos. Amén. Y por algo Dios nos dio ese hermoso deseo de tener siempre a la mujer. Es para amarla, respetarla y estar solo con ella. No con una y con otra, ni con uno y con otro. Es solo con su esposa. Por eso dijo que honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancha. Amén. Sin mancha. Entonces, hermano, hermana, que estás escuchando en este momento la palabra de Dios, ponle cuidado si vas a obedecer la palabra de Dios o si vas a preferir que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, piensa muy bien cómo vas a vivir tu vida. Si como realmente herederos de Dios, herederos de la gracia, como vino Jesucristo y vivió, o como el príncipe de las tinieblas. Entonces, más bien, realmente seamos herederos de la gracia, siendo esa luz como nuestro Señor es la luz en todo momento. Tenemos que en todo momento sacrificar esta carne, porque la carne es débil y es pecaminosa. Sabemos, y lo leímos hace un par de días, así que como el pecado entró al mundo por medio del ser humano, asimismo vino uno y borró todo eso, un ser humano también, nuestro Señor Jesucristo. Y por la sangre de nuestro Padre Celestial, todo aquel que realmente le obedece va a ser lavado de sus pecados. Por la sangre de nuestro Padre hermoso. No desechando ese derramamiento de sangre que hubo en la cruz, sino diciendo: Señor, por tu sangre yo soy lavado. Y yo no me voy a dejar contaminar más de eso y voy a obedecer es tu palabra, no la palabra de algún otro ser humano que me dice que no, venga, hagámosle, contemplemos esto, no hagamos esto. Porque dice: oíste que te fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Dónde? En su corazón. Es en el corazón. Si nosotros nos dejamos alimentar cada vez más y más de ello, entonces, hermano, hermana, si oíste que te fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a otro ser humano para codiciarlo, para codiciarla,
ya ha pecado en su corazón. Y eso, que ni siquiera han hablado o han cruzado palabras o han tenido intimidad, no, ya con el solo hecho de mirarla con un deseo, o mirarlo con un deseo, porque eso es para los dos, para tanto hombre como para mujer. Si ya miro con esa codicia, ya en ese corazón hay mancha. Entonces, hermano, hermana, que estás oyendo en este momento, mira si realmente vas a obedecer la palabra de Dios, si realmente vas a honrar a Dios con tu forma de vivir, o si realmente estás queriendo cosechar para perdición. Entonces, que tu palabra, que tu forma de vivir no sea para codiciar, no sea para condenar, porque así mismo, qué triste, ¿cómo vas a llevar la bendición del reino de Dios a tu vida siguiendo eso? En ninguna manera, porque Dios aborrece todo eso. ¿Cómo quieres que tu hijo, que tu hija sea una persona como, si tú quieres que tu hijo siga como un hombre, pero le estás dando la oportunidad al demonio para que reine en tu casa? Él va a hacer de que así mismo el niño se crea niña. Porque todo aquel que desobedece la palabra de Dios, asimismo está desobedeciendo, es directamente a nuestro Creador. Y asimismo Dios nos va a entregar a los deseos pecaminosos de la carne. Asimismo, ¿por qué? Porque nosotros estamos desobedeciendo, es el mandato divino, la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres que tu vida, que tu hogar sea de bendición en todo momento, tienes que tú dar el primer paso. Así como lo dije hace un momento, si tú quieres realmente que ese hogar, que esa esposa sea un bien firme en todo momento, tiene que primeramente entregar ese hogar, ese matrimonio a nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, ahí el que va a estar habitando es el enemigo, no es nadie más. Entonces, es la prioridad para Cristo o para el enemigo. En tus manos está, en tu vida está, en tu decisión está, si vas a dejar que realmente ese hogar esté en fornicación. Pero es que yo solo estoy con mi esposa y no estoy teniendo ninguna intimidad con nadie más. Pero es que dice que honroso sea en todos el matrimonio y ese hogar sin mancha. Entonces, mira si vas a obedecer la palabra de Dios o si vas a desobedecer la palabra de Dios. Es igual, lo hemos dicho, es igual que el bautismo. Es que yo creo y yo estoy viviendo sin pecado. ¿Qué sucedió cuando el hombre rico le dijo a Jesús: ¿qué debo hacer, Señor? Porque todo eso ya lo he cumplido. Y él le dijo: vende todas tus cosas, dáselas a los pobres y sígueme. Uy, no, ¿yo qué voy a hacer eso? Entonces, solo es obedecer, no es más. Él creía, ese hombre rico creía en todo lo que Dios había ordenado. Pero cuando el mismo Jesús le dijo: vende todo eso, dáselo a los pobres y sígueme, el amor de él estaba en las riquezas. Entonces, el amor tuyo estás en Cristo o en las pasiones de la carne. Tienes que pensar muy bien cómo va a ser tu vida, si de agrado ante nuestro Creador o alejándolo cada vez más. Porque en tu forma de vivir es como realmente vas a cosechar un futuro, en paz, en amor o en desobedeciendo en todo momento. Porque ¿qué nos enseña nuestro Creador? Es grandioso. Proverbios 18, 22. La palabra de Dios es muy clara, es muy clara. Si nosotros vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, ¿qué es? La palabra, obedecer su palabra, obedecerla. ¿Qué dice su palabra? El que haya esposa, haya el bien, y alcanzará, ¿qué? La benevolencia de Jehová. No es más, mi querido hermano, mi querida hermana, no es más, es obedecer. Si realmente vas a obedecer, vas a seguir los mandamientos de Dios. Mira qué dice 1 Tesalonicenses 4:3, hermano. Abre tu Biblia y que te des cuenta si realmente vas a obedecer la palabra de Dios, que es la voluntad. ¿Voluntad qué es? Palabra de Dios. Porque a veces dicen: no, pero es que yo, ¿cómo sé si voy a vivir o no la voluntad de Dios y no mi voluntad? Tu voluntad siempre te va a decir:
hágale por acá. Pero si vamos y examinamos qué nos enseña Dios por medio de su palabra, dice, sí, si aquí Dios me dice que el que haya esposa, hallará el bien. Que honrosos sean todos el matrimonio, entonces voy a casarme. Que no debemos de contaminarnos, entonces eso es vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. ¿Y qué nos enseña Dios? Que debemos ser santos como Él es santo. Eso nos enseña Dios. Y debemos ser esa luz como Él es la luz. Entonces, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartemos ¿de qué? De la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener ¿qué? Su propia esposa. Entonces, hermano, hermana, y cada uno sepa tener su propia esposa, ¿para qué? Para estar en santidad y en honor. Que no entre el pecado en ningún momento en esa casa, en tu corazón, porque si tú te dejas contaminar diariamente por el pecado, no aspires a llegar así al reino al reino de Dios. Porque el Señor llegó y dijo que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. Y vuelve a repetir, dice, pues la voluntad ¿qué es? Lo que Dios ordena. La voluntad de Dios, el mandato de Dios, ¿qué es? La santificación. Que nos apartemos de la fornicación. De la fornicación. Entonces, que cada uno sepa tener su propia esposa y su propio esposo, su propia esposa, que valoremos. Porque sin santificación, nadie, no va a haber uno solo, que por un solo pecado, pero es que solo tengo un pecado en mi vida. Con un solo pecado, nadie va a ver a Dios. Nadie va a ver a Dios. Entonces, si quieres vivir conforme a la voluntad de Dios, solo es tomar esto, que es la palabra de Dios, y obedecerla. Amén. No es más. Amén. Eso es lo que nos ordena nuestro Padre Celestial, que debemos obedecer su palabra. Amén. Esa es la voluntad de Dios. No es más, mi querido hermano, mi querida hermana. Entonces, para que pienses muy bien cómo realmente vas a llevar tu vida. Si en pecado, en fornicación, cosechando cada vez más y más el camino que nos conduce hacia la perdición. O si realmente vas a estar cada vez más caminando diciendo, Señor, eso que yo decía que no podía dejar porque yo, Juan Pablo Arana, yo lo decía, era tan grande el pecado que me tenía ahí atado que yo decía, no, yo no puedo dejar, yo puedo dejar lo que quieran, menos la infidelidad. Yo lo decía y mi esposa sufría, y lo que no sabía es que detrás venían mis hijos que también sufrían, porque la paga del pecado siempre va a ser muerte. Y yo cuando dejo entrar y contaminar mi hogar de eso, asimismo el demonio está destrozando esas vidas. Entonces, hoy en día, diciendo, Señor, me he casado, he seguido tu mandato, tu voluntad, te estoy obedeciendo, quiero honrarte a ti por medio de mi hogar, Señor, por medio de mi vida, va a entrar la gracia de Dios tanto en mi vida como en mi hogar y en mis hijos. Entonces, siempre vamos a cosechar cosas maravillosas obedeciendo el mandato divino. No es más. Vamos a obtener siempre ganancia. Siempre vamos a obtener ganancia. Pero todo aquel que desobedece siempre va a tener perdición. No es más. ¿Cómo va a querer uno recoger un mango de una mata de plátano? Nunca. Si vamos a querer un mango, vamos a sembrar un palo de mango. Así debe ser siempre. Porque nos enseña el Señor en Efesios 5:21. Aprendamos de la palabra de Dios. Efesios 5:21. Grandioso, dice el título: someteos los unos a los otros. Y vamos a leerlo para que los que tienen la Biblia ahí en la mano, vamos a leer desde el 21 hasta el 33. ¿Qué nos enseña? Para que se den cuenta que es palabra de Dios lo que compartimos. Dice, someteos
unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Perdón, ¿cuál es el temor de Dios? La palabra obedecer. No es el miedo, porque hay gente que dice, no, es que es miedo hacia Dios. No. Someteos unos a Dios, someteos unos a otros en el temor de Dios, en la obediencia hacia Dios. Que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo. ¿Quién? Cristo es la cabeza de la iglesia. Gloria a Dios. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nuestro Padre Celestial es la cabeza de la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? No es un templo. Este templo se llama, y este hermoso ministerio, un encuentro con Jesús. Pero iglesia es tú y soy yo. Iglesia es tú y soy yo. Si tú vas a permitir que Cristo sea la cabeza de tu iglesia, pues debes seguir a Cristo. Es a Cristo. Y Él es tu Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta ¿a quién? A Cristo. Así también las casadas lo estén ¿a quién? A sus maridos en todo. Es en todo, pero no solo para la mujer. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué triste, ¿no? Él mismo nos ha amado tanto. ¿A cuál iglesia si en ese momento nadie, van a decir, pero nadie le creía? Pero Él vino para que todo aquel que en Él crea y le obedezca se convierta de su iglesia. Y Él mismo, en muerte de cruz, vino y se entregó, nos amó tanto a nosotros para que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y sigamos ese hermoso camino. Entonces dice, maridos, amad a vuestras mujeres, amad de respetar, porque el que ama no traiciona, el que ama no miente, el que ama siempre, por más lejos que esté, sabe que Dios está ahí, como si su esposa estuviera también ahí. Entonces no va a desobedecer, no va a estar en ningún momento, por más lejos de donde esté, siempre va a estar amando y respetando. Entonces, hermana, pensemos muy bien que debemos respetar. Y que dice aquí, maridos, que debemos, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ¿qué? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y hablamos hace un momento que nosotros debemos estar sin mancha alguna, sin ningún solo pecado. Y aquí Él vino ¿para qué? Para santificarla, para que todo aquel que lo obedezca sea santo. Porque vuelvo a repetirlo, así sea un solo pecado, con ese pecado nunca aspires mirar a Dios, porque sin santificación nadie verá a Dios. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Qué lindo, ¿no? Porque nosotros mismos, y es un ejemplo tan hermoso, que nosotros siempre queremos lo mejor para nosotros, pero a veces nosotros estamos dando lo que nos sobra a los demás. Si nosotros queremos lo mejor para nosotros, ¿por qué no damos lo mejor de nosotros para ellas? Valorando y respetando, porque también esa mujer fue creación de Dios, así como también ese hombre es creación de Dios. Debemos de respetar porque estamos amando así como Dios nos amó, porque nadie aborrece. Si tú sabes que quieres lo mejor para ti, para tu propia carne, dice, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Y cómo vas a cosechar cada vez más y cuidando cada vez más? Con buenas palabras, con buenos deseos, dándole yo no digo todos los días, una rosita, mi amor, te amo. Si tú quieres ser amado, debes amar.
¿Cómo vas a aspirar a recibir unas buenas palabras si de tu boca solo está saliendo maldición y cosas negativas? No debe ser así. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, aquí para que nos demos cuenta la importancia del matrimonio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. A su mujer. ¿Qué sucedió al principio? Que Dios le hizo al hombre, lo vio solo, abandonado y dijo, este hombre solo no puede, le voy a hacer que la ayuda idónea. Y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Por eso, hermano, hermana, si también hablo para las mujeres, si el hombre está acostumbrado, porque distingo personas que dicen que no pueden dejar de estar visitando los prostíbulos o estando con otras mujeres, o asimismo las mujeres son contentas siéndole infieles a su esposo, pero los dos, cuando uno, el ser humano, está con otra mujer o la mujer con otro hombre, los dos son una carne, una carne. Entonces de eso mismo es que estás aborreciendo es los mandamientos de Dios. No es más. No es más. Pero que si yo dije que yo era soltero, muy claro está. Que honroso sean todos el matrimonio. El matrimonio. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Porque los demás, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete ¿a quién? A su marido. Es para los dos. Yo no vine hoy con la enseñanza de que darle duro a las mujeres no, ni lo hago con ese propósito. Yo hago es de enseñanza, porque hace un par de días lo oí. Me dijeron, uy, Juan Pablo, y usted es que ni siquiera me lo dijeron a mí directamente. Juan Pablo, usted le dijo eso, le contó eso a Andrés, que Andrés estaba dando la enseñanza y me cayó a mí. ¿Por qué le cae a uno? Porque uno está desobedeciendo. No porque yo esté divulgando las cosas que las personas están haciendo, porque cuando uno peca, eso da vergüenza. Y más cuando hablan de la palabra de Dios y tan preciso uno siente que le cae el guantazo. Pero qué lindo es que hoy digamos, Señor, todo esto lo he cumplido. Me siento limpio, me siento libre y es gracias a ti porque tú me has hecho libre a mí. Qué lindo, Señor, porque de eso yo era, pero ahora tú me has hecho nueva criatura y ya me siento contento y orgulloso de todo lo que tú me has librado. Y sé también que hay muchas personas que van a decir, pero ¿por qué tuvo que salir con esa enseñanza hoy? Si aún no me he casado, pues hombre, cumple con el mandamiento de Dios. Si aún no he dejado el pecado, hombre, pues deja ese pecado y cumple los mandamientos de Dios. Vas a aborrecer más a Dios o a la carne. Aborrece esa carne y vive como el Espíritu, así como le dice esa canción, que Dios está buscando aún aquí adoradores que le adoren, que le alaben en espíritu y en verdad. Así mismo está buscando gente que le obedezca, que realmente diga, esa es mi iglesia, ese es al que yo he librado, porque está viviendo en espíritu y en verdad. No está viviendo con los deseos de la carne, sino está viviendo conforme al Espíritu de Dios. Amén. Y así debe ser en todo momento. Entonces, hermano, hermana, te invito a que si te casas también, cumple lo que dices ahí. Porque cuando te estás casando, yo sé que dices, yo la respetaré y la cuidaré en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en todo momento. No solo que porque de pronto llegó el momento y ella quedó sin trabajo, no, dejémosla a un lado que aquella sí está produciendo. No, los dos. Dice que mejor es dos que uno, porque si uno se cae, el otro le levantará. Entonces, no es de que si, no, o alguna enfermedad, dejémosla ahí. Es cuando más debemos decir, Señor, yo estoy obedeciendo tu palabra y como mi hogar está en tus manos y tú me enseñas que clama a mí y yo te responderé, me arrodillo y clamo y le oro a mi Dios que sé que Él la va a levantar. Y ese hogar es de nuestro Señor Jesucristo.
Pero si prefieres en ese momento ir y correr para otros caminos y dejarla o dejarlo porque no están bien económicamente o no están bien por una enfermedad, acordémonos que todos somos creación de Dios, y así como Dios nos hizo y puede acabar con nosotros en un momentico porque somos polvo, Dios nos puede restaurar. Por eso nosotros venimos y le entregamos todo a nuestro Dios, las peticiones, las cargas, y más cuando estamos en las manos de Dios. Acordémonos que doblez de Dios, de dos, nadie lo rompe, y aún así de tres, cuando estamos en Cristo, nadie lo va a poder romper. Dice el Señor que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará nada, porque le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno se está comprometiendo, es una promesa. Entonces, acordémonos las promesas que ante Dios, todo lo que nosotros estamos prometiendo, debemos de cumplirlo, porque si no, nos estamos queriendo burlar, pero a Dios nadie lo burla. Así no lo estamos viendo, pero todo lo que prometes, cúmplelo, porque si no, no es que prometas y no que prometas y no cumplas, porque nosotros, así por nuestros actos, por nuestras palabras, nosotros mismos vamos a ser condenados, nada más. Vamos a leer el libro de 1 Corintios 6:12, ¿qué nos enseña? Primera Corintios 6:12. ¿Qué nos enseña la palabra de nuestro Padre amado? Dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, todo lo puedo hacer, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lo dije hace un momento, ¿vas a vivir en la carne o vas a vivir en el espíritu? Cuando vives en la carne, te dejas dominar del pecado. Pero cuando vives en el espíritu, yo no me dejaré dominar de ninguna. Guarda esa palabra. Cuando llegue esa tentación, no, yo no me dejaré dominar de ninguna. Y sigo hacia adelante. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación. Tu cuerpo es algo sagrado. Es algo que debes valorar en todo momento. Es en todo momento. Si estás solo, lo decía Pablo, pues es mejor quedarse solo que estarse quemando. O es mejor casarse que estarse quemando. Mejor es casarse que estarse quemando, lo dijo Pablo. Pero entonces, porque cuando uno está con uno, con otro, con otra, eso es algo complicadísimo. Dice aquí, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Una pregunta, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de quién? ¿De Cristo? Porque somos de Cristo, somos creación de Dios. Y si decimos ser verdaderamente hijos de Dios, tenemos que seguirle, glorificarle como hijos de Dios. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella, ¿por qué dice los dos serán una sola carne? Ya lo dije hace un momento. Cuando los dos entran en intimidad, los dos son una carne. Y asimismo está llevando toda esa perdición asimismo a su hogar. Eso mismo le estamos transmitiendo también a nuestra esposa, a nuestro esposo. Todo lo que estamos recogiendo por la calle lo estamos llevando a la casa, a ningún otro lado. Y estamos deshonrando el cuerpo que es templo de Dios. Y más aún que decimos seguir y siendo hijos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces piensa muy bien cómo vas a vivir, si como verdaderamente hijos de Dios o vas a estar desobedeciendo
los mandatos de Dios. Pero el que se une al Señor, el que se une ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y le hemos entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo, un espíritu es con Él. Porque hemos vivido es en espíritu, mas no en la carne. Acordémonos, las cosas viejas ya han quedado en el pasado. Los pecados, pues que yo fui muy pecador. Si te arrepientes y te alejas del pecado, no importa qué hayas hecho, Dios te perdonará. Pero si realmente de corazón le has entregado tu vida a Dios, Dios nos enseña que sometámonos a Dios y resistamos al diablo a esas tentaciones, que todas estas tentaciones van a huir de ti. Y lo doy como testimonio porque han huido de mí. Sé que a veces intentan cruzar por ahí a ver si yo doy prioridad ahí, pero yo prefiero hacer caso omiso, porque sé que la paga del pecado es muerte. Amén. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos para Primera de Pedro 3:7. ¿Qué nos enseña nuestro Creador? ¿Cómo debemos de vivir? Acordémonos que la mujer es ayuda idónea. Como hace un par de días lo escribió nuestra hermana Paola desde Puerto Gaitán, Dios la bendiga, igual a su hermoso hogar. La mujer es ayuda idónea para el hombre. La mujer es ayuda idónea para el hombre. Entonces nosotros, si vamos a ser verdaderamente hijos de Dios, vamos a ser personas sabias. ¿Qué dice? Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, porque para que vuestras, sí señor, de la vida, porque vuestras oraciones, para que vuestras oraciones no tengan ningún estorbo. Algo grandioso ahí. Si nosotros vamos a vivir sabiamente en nuestro hogar, tanto la mujer con el hombre o el hombre con la mujer, vamos a vivir sabiamente. Démonos cuenta que a veces de pronto decimos, pero es que yo estoy viviendo así y creo en Jesucristo y no me he casado, pero y siento que es que la oración no sale ni siquiera del techo. Ahí está muy claro, para que vuestras oraciones no tengan ningún tipo de estorbo. Amén. Entonces, tú quieres que realmente te sientas confiado, seguro, segura que tu oración está llegando directamente al reino de los cielos. Tienes que decir, Señor, aquí está tu nombre en mí. Como cuando uno dice, muestre por favor su carnet de la empresa y lo dejo seguir. Ah, sí, yo lo tengo, bien pueda, siga. Asimismo, si tu vida está viviéndose realmente en obediencia ante Cristo, quiero que sepas que tu oración siempre va a ser oída en el reino de los cielos. Pero si tu vida está en desorden, si tu hogar lo estás tomando más es para cosas malas, créeme que tu oración, ahí dice, para que tus oraciones no tengan estorbo, sino más bien que sean recibidas en el reino de los cielos. Te invito a que desde allá, desde tu casa, pídele a Dios y hoy, si ves que has vivido tu vida desordenadamente, no obedeciendo a Cristo, entrégale tu vida a Dios y dile, voy a obedecerte, Señor, porque es a ti a quien obedezco. Que si ves en ese momento que vas a querer buscar el matrimonio y que las cosas no sean, llama al pastor. Dile, por favor, ora por mí, porque la oración del justo puede mucho. Y yo sé que Dios va a entrar a tu casa, pero si tú ves que realmente de tu corazón está saliendo eso realmente hacia Dios. Acordémonos que Dios, un corazón afligido, humillado, Él nunca lo desprecia. Y si tú realmente te humillas ante Dios y le entregas tu vida, tu corazón, tu hogar a Dios, Dios te va a restaurar. Yo cuando oro le doy gracias a Dios porque Dios restauró mi hogar. Después de que yo mismo lo tenía destruido por los placeres de la carne. Y cómo no darle gracias a Dios sabiendo que ahora mis hijos crecen siguiendo mi ejemplo y sabiendo que ahí vive y habita la presencia de Dios. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro
con Jesús.